Es un pueblo aislado en medio de la selva tropical del norte de República Democrática del Congo. Entre las casas de barro se encuentra la iglesia de San Emilio. Entre 1992 y 2001, un sacerdote esloveno ofició allí. Se llamaba Joseph, apodado José por los habitantes. Pía tenía entonces 14 años, era uno de sus monaguillos. Joseph lo invitaba regularmente a su casa después de la misa. En Mooto, el padre Joseph supuestamente agredió a decenas de hombres, todos ellos menores de edad en ese momento. Algunos de ellos también mencionan el sexo con penetración. Jean-Denis tenía 16 años. Nos sobornaba con una pequeña cantidad de dinero para que no dijéramos nada. Era ropa, a veces jabón. También contribuía a mis estudios, me daba dinero para ir a la escuela. Al igual que Jean-Denis, varios jóvenes han podido estudiar en las ciudades vecinas de Mbandaka y Bikoro gracias a la ayuda económica del padre Joseph. En el pueblo, muchos ancianos apreciaron la generosidad del sacerdote, pero en ese momento se desconocían los abusos. Ayudó a los monaguillos con dinero para los estudios. Los jóvenes le ayudaban en la misa y lo acompañaban por el pueblo. Supe lo que había pasado cuando los chicos empezaron a hablar, pero antes no había visto nada. En 2001, dos presuntas víctimas denunciaron al padre Joseph. El sacerdote fue acusado por la Policía Judicial de pederastia, atentado al pudor y atentado a la seguridad del Estado. Al ser interrogado, niega todas las acusaciones, pero esto es lo que concluye la policía local al final de su informe. Las acusaciones contra el padre José son fundadas en la medida en que tiene una relación particular con estos jóvenes fuera de la comunidad. El padre Joseph nunca ha sido llamado ante un juez en la RDC. Según este antiguo sacerdote, la congregación lazarista a cargo de la parroquia de Mooto dio la orden de que se le devolviera a Europa lo antes posible. El provincial vino a pedirme si podía hacer un movimiento hacia Mutu y encontrarme con el cohermano José para que a las 3 de la mañana pudiera sacarlo a Bobanda. No podía quedarse, ni siquiera en Kinshasa. Fue evacuado rápidamente. Al ser contactada, la congregación declaró que el sacerdote no era miembro de la orden y negó cualquier vínculo con el padre Joseph. En 2021, el padre de una de las presuntas víctimas reabre el caso. A petición suya, la Policía Judicial congoleña entrevistó a varias presuntas víctimas y a sus familiares. La policía volvió a concluir que el padre Joseph debía ser llevado ante un juez. 20 años después, hicimos esta declaración en 2021 porque hasta ahora nadie nos ha ayudado. El cura está lejos, así que era complicado dar los pasos desde aquí. En mi testimonio pido que el Estado haga su trabajo con esta historia. Hemos perdido a nuestro hermano. El año pasado, 11 presuntas víctimas también recurrieron a una ONG, Copen International, para que las representara. Está transmitiendo al Vaticano sus testimonios, así como los varios testigos y familiares de víctimas fallecidas. La arquidiócesis de Mbandaka no quiso concedernos una entrevista, pero nos envió un comunicado de prensa en agosto. Revela que la arquidiócesis llevó a cabo una investigación bajo la supervisión del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Al concluir la investigación, después de evaluar todas las pruebas, se consideró que no hay elementos que impliquen la culpabilidad del acusado. No se nos ha facilitado más información sobre la investigación. La arquidiócesis de Mbandaka, la nunciatura en Kinshasa y el Dicasterio para la Doctrina de la Fe no respondieron a nuestras preguntas. Pero varias presuntas víctimas, algunas de las cuales había escrito el Vaticano, nos dijeron que no habían sido escuchadas por la Iglesia. Es el caso de Michel. Esperaba que al ocurrir así, la gente pudiera acercarse a nosotros, que éramos los testigos presenciales, para obtener más información, pero nadie lo hizo. Para las personas que se negaron, que no, el Señor no tiene la culpa, también me gustaría enfrentarme a estas personas. Estoy dispuesto. Para Vincent Doyle,
de la ONG Coping International, la gestión de este caso demuestra los fallos en la lucha contra los abusos sexuales en la Iglesia. El hecho de que no se haya entrevistado a todas las víctimas refleja la forma en que se tratan los abusos sexuales a menores y otros tipos de abusos en todo el mundo. Pocos países, sobre todo los que están en vías de desarrollo, disponen de procedimientos para proteger a las víctimas. A principios de 2022, una periodista eslovena, Novica Mihalovic, encontró al padre Josef. En un artículo publicado en la portada del periódico Delo, reveló que el obispado esloveno había presentado una denuncia civil por abuso sexual de menores, pero que el procedimiento se había archivado por haber pasado la fecha de vencimiento. El padre Josef oficia ahora en la parroquia de Slivnica, en su país de origen. Se negó a darnos una entrevista. Las fotos publicadas en su cuenta de Facebook y en las redes sociales de la parroquia lo muestran posando con niños. La arquidiócesis de Maribor, a la que pertenece, dice que apoyaría a las víctimas según los resultados de la investigación congoleña.